Si queremos realizar un filtro según un carácter o un str, se realiza de la siguiente forma. Escribimos df.log entre corchete df y entre corchete colocamos nuestra variable, que es nombre. Nombre.str.contains. Y entre paréntesis colocamos nuestro carácter. Por ejemplo, yo quiero filtrar mi base de datos según la letra C. Quiero todos los Pokémon que empiecen con C. Entonces yo al ejecutar acá, me filtra en la columna nombre y me muestra solamente los Pokémon que empiecen con C mayúscula. Como Charmander, Charmeleon, Charizard, hasta el Pokémon 250 que es Celebi. Y solamente existen estos Pokémones en mi base de datos, que son 251 Pokémones. Existen 17 Pokémones que empiezan con la letra C. Y así puedo hacer cualquier tipo de filtro. Por ejemplo, acá vamos a borrar y vamos a colocar legendario. Y vamos a colocar sí. Y me realiza el filtro basándose en la columna legendario. Y solamente me muestra lo que sí son legendarios, lo que tienen este carácter sí. Ahora si queremos eliminar en la columna nombre todos los Pokémon que empiecen con la P mayúscula, lo realizamos de la siguiente forma. Aquí anteponemos este símbolo, el cual nos permite eliminar de la columna nombre todos los Pokémon con la letra B. Vamos a ejecutarlo. Aquí en nuestra base de datos ya no aparecen los Pokémon con la letra B. Por ejemplo, Bulbasaur fue eliminado. Si yo quiero modificar mi base de datos, por ejemplo, decir hierba diga planta, se realiza de la siguiente forma. df.log corchete df corchete y entre comillas tipo 1 es igual hierba, tipo 1 y que esto sea igual a planta. Ejecutamos df y ahora reemplazó toda la columna de tipo 1 que anteriormente decía hierba, ahora dice planta. Y también podemos modificar la base de datos según un condicional. Por ejemplo, df.log entre corchete df y entre corchete colocamos total. Entonces vamos a hacer la siguiente condición. Si total es mayor a 600, coma, y entre corchete, que la columna legendaria sea igual a poderosa. Entonces todos los Pokémones que en la columna total tengan sobre 600 puntos, y estos se consideran la vida, el ataque, defensa, velocidad de ataque y velocidad, que en la columna legendaria aparezca poderoso. Vamos a colocar 400 para que observarlo acá en pantalla. Entonces acá vemos que como Venusaur tiene 425, se considera poderoso, siempre y cuando el total sea mayor a 400. Si queremos realizar un análisis estadístico por grupo, por ejemplo, quiero un análisis estadístico del grupo tipo 1, se hace de la siguiente forma. df.groupby entre paréntesis y entre corchete tipo 1 punto promedio. Entonces acá vamos a obtener
un promedio de todos los tipos 1 que existen. Vemos que tenemos acero, agua, bicho, dragón, eléctrico, fantasma, fuego, hada, hielo, normal, peleador, planta, psíquico, roca, siniestro, tierra y veneno. Observando que en promedio el tipo acero presenta un total superior a los otros tipos. En vida, en ataque, en defensa sobre todo. En velocidad de ataque son más lentos. Ahí el más poderoso es el fantasma, tipo fantasma. Si ahora quiero saber qué tipo tiene en promedio la mayor velocidad, colocamos acá punto sort guión bajo values y entre comillas y entre paréntesis y entre comillas colocamos velocidad, coma, ascending es igual falso. Lo ejecutamos y observamos que el que tiene mayor velocidad es el tipo fantasma y el más lento debería ser hada en promedio. Si ahora en nuestra base de datos yo no quiero el promedio sino quiero la suma, borramos acá y colocamos zoom y lo ejecutamos. Que el que tiene mayor total, que considera la vida, el ataque, defensa, velocidad de ataque y velocidad, son los Pokémon tipo agua que tienen mejores estadísticas si suman la vida, el ataque, la defensa y velocidad de ataque y velocidad. Ahora si queremos contar cuántos Pokémon tipo acero tiene mi base de datos, se realiza de la siguiente forma. Con el comando count. Entonces mi base de datos, que considera 251 Pokémon, existen solamente 2 Pokémon tipo acero. Existen 46 tipo agua y son los que más tiene mi base de datos. Yo también puedo agrupar mi base de datos en columnas específicas. Por ejemplo, quiero que en el tipo 1, por ejemplo, quiero ordenar basado en el tipo 1. Entonces yo quiero obtener la columna vida y que la columna vida me sume todo lo de tipo acero. En la columna ataque me saque el promedio y en la columna defensa me calcule el máximo. Entonces el acero, la vida suma 140. El ataque calcula el promedio de mi base de datos y la defensa obtiene el máximo. Por lo tanto, el que tiene mayor defensa de mi base de datos son los Pokémon tipo bicho. Cuando uno carga una base de datos, es importante siempre realizar una limpieza de datos. Porque uno se encuentra con estos valores, vamos a marcarlo, con estos tipos de valores, conocido como NA. Entonces uno necesita eliminar estos valores o realizarle algún tipo de cambio. Entonces para realizar la limpieza de datos vamos a realizar lo siguiente. Colocamos df-filtrado es igual df.draw na entre paréntesis y aquí mostramos df filtrado.g 10 para que muestre los primeros 10 valores.
Entonces lo que hace este comando va a eliminar todas las tuplas o filas que contengan NA. Eso uno lo realiza cuando tiene filas que entregan poca información, pero en este caso no sería recomendable hacerlo, ya que cada Pokémon sirve. Es importante cada Pokémon en mi base de datos. Vamos a ejecutarlo. Entonces lo que hice aquí fue eliminar todos los NA. Por ejemplo, Charmander fue eliminado. Y eso no corresponde. Por lo tanto, necesitamos realizar otro tipo de limpieza en nuestra base de datos. Si yo en mi base de datos no quiero eliminar esta tupla o esta fila, porque es información relevante, yo puedo hacer lo siguiente: reemplazar los NA por 0. Y para eso utilizamos la siguiente función: df.fill NA y entre paréntesis colocamos 0. Entonces lo que va a hacer esta función, en cada NaN va a reemplazarlo por 0, obteniendo la siguiente tabla de datos. Aquí fue reemplazado por 0. Y lo bueno es que no fue eliminado de mi base de datos. Eso es lo que queríamos. Yo en mi base de datos anteriormente tenía 0. Pero 0 en una tabla numérica, por ejemplo en un balance de ventas, puede significar 0 ventas, en vez de significar que no se tiene información. Por lo tanto puede generar algún tipo de confusión. A mí cuando yo no tengo información o tengo un NA, me gusta reemplazarlo por un guión. Y para eso se realiza de la siguiente forma: entre paréntesis, y aquí utilizamos un diccionario donde tipo 2, dos puntos, y entre comillas va a ser guión. Entonces al ejecutarlo acá, todos los NA fueron reemplazados por un guión. Y así queda más claro de que aquí no se obtiene información. No tenemos registro del tipo 2. O también podemos colocar acá S/R sin registro. Entonces acá en una base de datos aparece esta simbología que significa sin registro, ya que, como comenté anteriormente, si uno aquí coloca 0, por ejemplo en un flujo económico, en un balance económico, puede significar que Charmeleon no realizó ninguna venta, en vez de significar que no se obtiene datos del tipo 2. Entonces ustedes, yo les recomiendo no colocarle nunca 0. Le pueden colocar guión, sin registro, sin información, etc.